Uno de los países que está sentado en esta mesa ha afirmado públicamente que quiere anexarse nuestro país. Su presidente el pasado 16 de diciembre nos exigió que de inmediato le entregáramos nuestras tierras, nuestro petróleo y nuestros minerales, porque supuestamente le pertenecen. Dijo que si no cumplimos con su ultimátum, descargaría entonces la furia de la mayor armada de la historia sobre nuestro país. Señor presidente, estamos en presencia de un poder que actúa al margen del derecho internacional y que exige a venezolanas y venezolanos que desalojemos nuestro país y le entreguemos nuestro río Orinoco, nuestro lago de Maracaibo, nuestra isla de Margarita, nuestras playas, ríos, llanos y montañas. De lo contrario, ejecutará un ataque armado que viene anunciando desde hace semanas. Se trata de la mayor extorsión conocida en nuestra historia, de un gigantesco crimen de agresión en desarrollo, fuera de todo parámetro racional, de toda lógica legal, de todo precedente histórico. Pero no se trata solo de Venezuela. La ambición es continental. Así lo ha expresado el gobierno estadounidense en su estrategia de seguridad nacional, donde afirma que el futuro del hemisferio le pertenece, con la aplicación de la doctrina Monroe en el siglo XXI, ahora agravada con el corolario Trump. Ya lo advertía nuestro libertador Simón Bolívar hace 200 años, cuando dijo, cito, «Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América toda de miserias en nombre de la libertad». Fin de la cita. Alertamos al mundo. Venezuela es solo el primer objetivo de un plan mayor. El gobierno estadounidense nos quiere divididos para conquistarnos por pedazos. Los Estados Unidos, que fue un país indispensable en la construcción de las Naciones Unidas y en la redacción de su Carta Fundacional, hoy se ha convertido en un actor que propone imponerse sobre los derechos fundamentales de todos los estados del continente americano, aún a costa de la destrucción de las Naciones Unidas. Hemos solicitado esta reunión conscientes de que el gobierno de Estados Unidos no permitirá a este órgano aprobar una decisión que ponga freno a su plan siniestro. El mundo debe saber que el pasado mes de noviembre el gobierno de Estados Unidos fue el único que impidió un acuerdo de este Consejo de Seguridad para condenar ataques contra civiles en alta mar, así como para llamar a la distensión, el diálogo y la diplomacia. El gobierno de Estados Unidos impide que el Consejo de Seguridad cumpla su mandato. Si en 1945 ese país fue una fuerza al servicio del bien, hoy se ha transformado en un Estado que amenaza el multilateralismo y el derecho internacional. El mundo debe saber que la amenaza no es Venezuela, la amenaza es el actual gobierno de los Estados Unidos. Señor presidente, los asesinatos en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico efectuados por el gobierno de los Estados Unidos a lo largo de los últimos meses son una primera evidencia de su plan para imponer su poder en la región, en flagrante violación del derecho internacional y los derechos humanos. Se trata de más de 29 ataques que han resultado en más de 101 víctimas civiles no combatientes en ausencia del conflicto armado, que fueron fríamente asesinados, violando su derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. Que quede claro de una vez por todas, no existe una guerra en el Caribe, no existe un conflicto armado internacional, tampoco existe un conflicto armado no internacional, por lo cual es absurdo que el gobierno de los Estados Unidos pretenda justificar sus acciones aplicando las normas del derecho de guerra. La invocación del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas para explicar el terrorismo contra civiles, enmascarado en el argumento de la defensa propia, es una torcedura perversa del derecho. Al tratar de convertir pequeñas embarcaciones desarmadas a miles de kilómetros de los Estados Unidos
en supuestas ejecutoras de un ataque armado con armas de destrucción masiva. Se trata de ejecuciones extrajudiciales, de homicidios intencionales, cometidos por una fuerza militar contra civiles desarmados. Así lo afirmamos en este Consejo de Seguridad el pasado 10 de octubre. Hoy queda absolutamente claro que el gobierno de los Estados Unidos no solo viola el derecho internacional, sino también el de su propia legislación interna. Hoy, cuando hay 4 veces más víctimas, no se atreven a mostrar la evidencia audiovisual de los asesinatos, porque mostraría su crueldad y provocaría repulsión mundial. A pesar de ello, hoy, con más de un centenar de víctimas, el asesino que ronda en el Caribe afirma que sus crímenes de lesa humanidad no tienen fin a la vista. Señor presidente, el pasado 16 de diciembre, el presidente Donald Trump afirmó públicamente lo siguiente, cito: "Hoy estoy ordenando el bloqueo total y completo de todos los buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela". Fin de la cita. Se trata de la confesión de un crimen, específicamente de un crimen de agresión, con el cual el presidente de los Estados Unidos pretende regresar el reloj de la historia 200 años para imponer una colonia en Venezuela. El 10 de diciembre, por su parte, unidades militares estadounidenses asaltaron violentamente en aguas internacionales del Caribe un buque dedicado al comercio internacional lícito. Sometieron y secuestraron a toda su tripulación y se apropiaron ilegalmente del cargamento de petróleo venezolano que formaba parte de una operación comercial legítima y regular. Se trató de un robo ejecutado mediante la fuerza militar, que constituye un precedente extremadamente grave para la seguridad de la navegación y del comercio internacional. El uso ilegal de la fuerza de un Estado para ejecutar robos en alta mar es peor que la piratería, pues en este caso no se trata del robo planificado de barcos comerciales, lo cual evidencia el nivel de intencionalidad y de la violación de sus derechos de navegación en aguas internacionales, sino de la anexión de facto de todo el mar Caribe por parte de una potencia naval. Con ello, además de violar el derecho inalienable de Venezuela a comerciar legalmente con el mundo, pretende desconocer el derecho de todos los países a comerciar con Venezuela. Hace solo 3 días, el 20 de diciembre, tuvo lugar un segundo acto de la misma naturaleza, cuando otro buque que transportaba petróleo venezolano fue igualmente sometido por fuerzas militares estadounidenses en aguas internacionales del Caribe. La carga fue robada y la tripulación ha sido secuestrada. Seguidamente, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, indicó que este tipo de operaciones criminales continuarían, mientras que el presidente Trump declaró que se quedaría con la carga robada. Pregunto, ¿qué derecho tiene el gobierno de los Estados Unidos para apropiarse de 4 millones de barriles de petróleo venezolano? Este pretendido bloqueo naval es un acto esencialmente militar que tiene el objetivo de establecer un asedio a la nación venezolana, degradar su aparato económico y militar, debilitar su cohesión social y política y provocar el caos interno con el fin de facilitar la agresión de fuerzas externas, es decir, el ataque armado. Así lo ha afirmado el propio presidente Trump, quien además viola el derecho a la existencia de todo el pueblo venezolano, negándole de manera deliberada los medios esenciales para su subsistencia. Señor presidente, el 29 de noviembre el presidente Trump afirmó, cito, "A todas las aerolíneas consideren el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela como totalmente cerrado". Fin de la cita. Esta afirmación fue ejecutada en la práctica con una campaña de guerra electrónica por parte de las fuerzas militares estadounidenses en la región,
que se han dedicado a cegar los instrumentos de navegación de todas las aeronaves civiles que transitan por el espacio aéreo venezolano, con el fin de provocar un incidente de seguridad. La interferencia electrónica en el Caribe ha estado a punto de producir al menos 2 tragedias con aeronaves civiles estadounidenses que estuvieron a segundos de colisionar con aeronaves de la Fuerza Aérea de su propio país. Es de señalar que las aeronaves civiles involucradas despegaron de Curazao y Aruba, ambas con rumbo hacia territorio estadounidense, lo que prueba que el peligro generado por las fuerzas militares de ese país contra sus propios ciudadanos también afecta el espacio aéreo de otras naciones como el de las Antillas holandesas. No puede haber dudas, el gobierno de Estados Unidos representa una amenaza para toda la región, que desde el año 2014 se ha declarado zona de paz. Tal como alertamos en este órgano el pasado 9 de octubre, con este tipo de conductas, a las que se suman un conjunto de incursiones militares no notificadas en la región de información de vuelo de Venezuela, se intenta generar un episodio de choque directo, es decir, de fabricar una provocación que les permita invocar falsamente el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. El gobierno de los Estados Unidos, el agresor, requiere que su aparato de propaganda lo presente ante el mundo como el agredido para iniciar un conflicto armado. Denunciamos esta peligrosa manipulación y aseguramos al mundo que no perderemos la serenidad, no perderemos la serenidad en la defensa de la paz de nuestra nación. Repetimos, la amenaza no es Venezuela, la amenaza es el gobierno de los Estados Unidos. Todo este conjunto de hechos probados no puede verse de manera aislada. Tienen que entenderse como un proceso acumulativo de agresiones que aumenta el impacto destructivo sobre la nación venezolana. Conforman actos ilegales de uso directo de la Fuerza Armada contra una nación que se encuentra en perfecta paz y que no tiene conflicto alguno con los Estados Unidos. Este Consejo de Seguridad, lamentablemente, puede perder la oportunidad de frenar los planes criminales del gobierno estadounidense debido al modo abusivo en que el gobierno de Estados Unidos ejerce su poder en este órgano. Hoy, la línea roja ha sido cruzada y el gobierno de Estados Unidos tiene responsabilidad internacional por las agresiones en curso. Señor presidente, nos encontramos ante una masiva violación de toda la arquitectura jurídica internacional. Se trata de una grotesca ofensa violatoria de toda norma civilizacional. El gobierno de Estados Unidos está imponiendo hoy el caos y la destrucción en las relaciones internacionales, del mismo modo en que lo hicieron los actores malignos que provocaron la Segunda Guerra Mundial. Las normas del derecho imperativo internacional, ius cogens, que son incontrovertidas en todo el mundo y forman parte del acervo cultural de la humanidad, están siendo ignoradas por el gobierno de Estados Unidos, entre ellas la prohibición de la agresión, la prohibición de los crímenes de lesa humanidad y el derecho a la libre determinación. La Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2, establece principios rectores de las relaciones internacionales que están siendo flagrantemente violados por el gobierno de los Estados Unidos. Nos referimos al principio de igualdad jurídica de los Estados, así como el principio de la abstención del uso o amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de los Estados. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de la persona. Igualmente, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, del cual los Estados Unidos es parte integral, establece la vida como un derecho inherente a toda persona del cual nadie puede ser privado arbitrariamente. Este instrumento prohíbe a su vez la privación de los medios de subsistencia a pueblos enteros. La Convención de Ginebra sobre la Alta Mar, de la cual Estados Unidos es igualmente parte integral,
establece no solo el derecho a la libertad de navegación, sino también que ningún Estado podrá pretender legítimamente someter parte de la alta mar a su soberanía, pues ésta está abierta a todas las naciones. La jurisprudencia establecida por las Cortes Internacionales confirma a su vez que los principios de no intervención en los asuntos internos de los Estados, de abstención del uso o la amenaza del uso de la fuerza y de respeto a la soberanía forman parte del derecho internacional consuetudinario, como se recoge en sentencias que datan desde el año 1986 hasta la fecha. La resolución 1803 de la Asamblea General, relativa a la soberanía permanente sobre los recursos naturales, establece que la violación de tales derechos es contraria al espíritu y los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. La resolución 2625 de la Asamblea General establece que una guerra de agresión constituye un crimen contra la paz y que entraña responsabilidad y que el territorio de un Estado no podrá ser objeto de adquisición por parte de otro Estado como resultado de la amenaza o el uso de la fuerza. La resolución 3314 de la Asamblea General señala que, independientemente de que haya o no declaración de guerra, el bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las Fuerzas Armadas de otro Estado se constituye en un acto de agresión. A pesar de tener obligaciones jurídicamente vinculantes respecto a todos estos instrumentos, el gobierno de los Estados Unidos los viola abiertamente y con total impunidad. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos, que se comporta como un actor irresponsable de la comunidad de naciones, pretende convencer al mundo de que la ley es para estricto cumplimiento de todos menos del gobierno de los Estados Unidos. Esa es la ideología del excepcionalismo, un Estado por encima de las leyes, un Estado sobre todo el mundo. Señor presidente, queda absolutamente claro que el problema no es Venezuela, el problema es el gobierno de los Estados Unidos. La transgresión masiva de la legalidad internacional debe ser entendida en sus raíces y por esta razón debemos desenmascarar las operaciones de desinformación que se han puesto en marcha por parte del gobierno de los Estados Unidos con un gigantesco aparato de propaganda para justificar su agresión contra un país pacífico como lo es Venezuela. Ya en el año 2019 se intentó imponer un gobernante títere para sustituir al gobierno legítimo de Venezuela y se llevaron a cabo operaciones clandestinas de sabotaje a los servicios esenciales. También se llevó a cabo un ataque desde el exterior disfrazado de ayuda humanitaria, varios intentos de magnicidio contra el presidente constitucional legítimo de la nación, una invasión fallida con terroristas y mercenarios, varios intentos de golpes de Estado, así como acciones para paralizar la producción petrolera a las que se sumaron más de 1000 medidas coercitivas unilaterales. La nación venezolana resistió esta criminal operación de desestabilización bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro Moros, quien ha sido objeto de las campañas de propaganda internacional más intensas contra un jefe de Estado en la historia de nuestro continente. Hoy, en el 2025, ante el fracaso de todos los intentos anteriores, algunos grupos políticos en Estados Unidos necesitan una justificación para el uso directo de la Fuerza Armada. Las narrativas ensayadas por la maquinaria de propaganda han sido cambiantes, incoherentes, pero sobre todo falsas. Veamos las evidencias. La campaña de odio comenzó en los Estados Unidos con un ataque contra todas las venezolanas y todos los venezolanos, quienes fueron designados como enemigos extranjeros, invasores y terroristas, miembros del supuesto Tren de Aragua, y su presencia en Estados Unidos fue declarada como incompatible con la seguridad nacional de este país. Luego, se estigmatizó a todos nuestros connacionales como narcotraficantes y aún más se ha afirmado que en su gran mayoría son peligrosos delincuentes, escapados de cárceles y hospitales psiquiátricos.
Se trata de una campaña xenofóbica y racista, como no se había visto una desde la Segunda Guerra Mundial contra otra nacionalidad de migrantes. Estamos en presencia de un clásico ejemplo de propaganda de guerra. No existe conexión alguna con la realidad, no existe evidencia, ni necesidad de presentarla. Solo repetición de incoherencias con la esperanza de confundir, de crear una niebla que permita la agresión. Uno de los mayores creadores de la propaganda en el gobierno de los Estados Unidos durante la invasión a Irak lo dijo de un modo muy claro. Cito: ahora somos un imperio y cuando actuamos creamos nuestra propia realidad. Y mientras ustedes estudian esa realidad, nosotros volveremos a actuar creando otras realidades que ustedes también podrán estudiar. Y así es como se resolverán las cosas. Somos los actores de la historia y ustedes, todos ustedes, solo podrán estudiar lo que hacemos. Fin de la cita. Señor presidente, las máscaras hoy se cayeron. Todas las excusas infotóxicas para envenenar a la opinión pública se enfrentan a la crudeza de los altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, cuando anuncian que el objetivo real no es la droga, no es la seguridad, no es la libertad, es el petróleo, son las minas, es la tierra. El 16 de diciembre el presidente de Estados Unidos expresó que, cito: Venezuela está completamente rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron, todo lo cual debe ser devuelto inmediatamente. Fin de la cita. El 17 de diciembre, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, informó que toda la industria petrolera venezolana pertenece a Estados Unidos y exigió su devolución. El 20 de diciembre, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó que el bloqueo contra Venezuela se mantendrá en plena vigencia hasta que nuestro país devuelva a los Estados Unidos los activos supuestamente robados. Todo esto significa que el gobierno estadounidense reclama como suyo la mayor reserva de petróleo del mundo, lo que sería uno de los mayores actos de expoliación en la historia de la humanidad. Esta absurda afirmación confirma que no hay límite alguno en la adicción del gobierno de los Estados Unidos por el petróleo y que todas las excusas esgrimidas en relación con nuestro país han sido parte de una cortina de humo. Es un plan de conquista y colonización que no tiene cabida en el siglo XXI. Un plan de extorsión que nos exige entregar a nuestro patrimonio y nuestro país a cambio de que las tropas estadounidenses no disparen contra nuestro pueblo. La afirmación descabellada, según la cual el petróleo venezolano pertenecería a los Estados Unidos bajo el argumento de una supuesta deuda histórica, no tiene sustento jurídico, político o histórico. Es simplemente inexistente. Ninguna creencia, y aún más una imaginaria, como en este caso, otorga a un Estado el derecho de recurrir al uso de la fuerza, ni mucho menos de apropiarse de manera unilateral de los recursos naturales de otro Estado. Aceptar tal lógica equivaldría a admitir que debido a la gigantesca deuda que los propios Estados Unidos mantienen con países como China, Japón o Reino Unido, pudiera justificar legalmente el ataque, bloqueo o total confiscación de activos y recursos estadounidenses, lo cual resulta evidentemente absurdo y contrario a cualquier orden jurídico. Conviene además recordar que en la relación energética entre Venezuela y Estados Unidos, ha sido Venezuela el país históricamente desfavorecido debido a esquemas comerciales y condiciones económicas injustas que beneficiaron durante décadas a la parte estadounidense. Venezuela se mantiene firme en la defensa de relaciones de cooperación energéticas basadas en la igualdad
y beneficio mutuo, promovidas sobre la base de la igualdad soberana y el respeto para ambas partes. Se trata entonces de una de las proposiciones más deshonrosas y viles que hemos recibido en toda nuestra historia, y la repudiamos desde lo más profundo de nuestro honor patriótico. La verdad es brutal y criminal. El gobierno de Estados Unidos amenaza con un ataque armado a Venezuela para satisfacer a las grandes corporaciones petroleras, particularmente a ConocoPhillips y ExxonMobil, pionera en el robo del petróleo venezolano. A los hijos de las familias estadounidenses se le ordenará arriesgar sus vidas para llenar los bolsillos de los accionistas de las empresas petroleras con miles de millones de dólares, mientras miles de familias venezolanas y estadounidenses son destruidas. Se trata de sangre por petróleo. Sangre por petróleo no es una propuesta noble, es indigna y es inaceptable. Guerra por petróleo es la propuesta de la muerte, la misma que le ofrecieron a Irak, a Siria, a Libia y a tantos otros. La conducta del gobierno estadounidense confirma la cínica frase de la propaganda de las guerras por petróleo que afirma, cito, "Es lamentable que Dios haya puesto el petróleo de los Estados Unidos en el territorio de otras naciones". Fin de la cita. Es la guerra de saqueo y pillaje, con una bandera sacada del foso de los valores humanos. Debemos enfatizar que la propuesta del gobierno de los Estados Unidos, aunque fracase, constituye un atentado contra todo el sistema de relaciones internacionales y de manera especial contra el sur global, cuyos pueblos son considerados inferiores por el actual gobierno estadounidense. Este Consejo de Seguridad pierde sentido si el gobierno de los Estados Unidos persiste con su propuesta demoledora. Nadie está a salvo, nadie. No hay principios para regir nuestros países y nuestros pueblos. De allí la importancia de que este órgano pueda cumplir a cabalidad su mandato y a cuyos efectos exigimos condene explícitamente esta agresión en curso, desde las ejecuciones extrajudiciales hasta los actos de piratería. Exigimos también que adopte las medidas necesarias para que el gobierno de Estados Unidos repliegue sus fuerzas militares, ponga fin al uso de la fuerza y levante el bloqueo unilateral que ha impuesto contra nuestro país. Y por último, exigimos que se inicie un proceso de rendición de cuentas para sancionar estos hechos y prevenir su repetición. De lo contrario, se trata de la consolidación de un mundo oscuro, sin principios, sin ideales, gobernado por la violencia y el deshonor. Es el mundo sin las Naciones Unidas. Repetimos, Venezuela no es la amenaza es el incumplimiento del derecho internacional. El mundo sabe que de continuar la escalada de ataques armados, nosotros ejerceremos con toda determinación nuestro derecho inalienable a la legítima defensa, con arreglo al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Afortunadamente, el futuro puede ser diferente. Todos hemos visto cómo, a pesar de la propaganda guerrerista, la gran mayoría del pueblo de los Estados Unidos rechaza cualquier intento de guerra con Venezuela y exige el fin de la agresión en repudio a la destructiva ideología de las guerras sin fin. No existe tensión alguna entre los pueblos de los Estados Unidos y Venezuela. No existe. En Venezuela, nuestro pueblo está en paz, unido, lleno de fe patriótica, decidido a defender su tierra, su familia, su patrimonio, su historia y su honor. El Orinoco siempre será venezolano. No hay fuerza en la tierra que nos arrebate nuestro derecho a la existencia. Señor presidente, para finalizar, permítame ahora dirigir unas breves palabras a nuestro pueblo. Es un honor para nosotros representar aquí la voz de millones de venezolanas y venezolanos que están en nuestra patria trabajando serenamente por defender nuestro derecho a vivir en paz.
millones de mujeres y hombres que trabajan en los campos y ciudades, en las fábricas y en las escuelas, en los hospitales y en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, construyendo una nación digna, independiente y soberana. Todos debemos estar orgullosos de vivir este momento estelar de nuestra historia, este momento de ejercer la defensa de nuestra patria cuando una potencia extranjera llena de soberbia cree que puede convertirnos en colonia. Las venezolanas y venezolanos damos gracias a la vida por haber dado la oportunidad de luchar por nuestra segunda independencia y mostrarle al mundo de qué estamos hechos, de optimismo, de orgullo y de amor por la patria. Llegó el momento de unirnos en la defensa de lo que es nuestro. Hoy, cuando llenos de alegría nos preparamos para celebrar en familia la Navidad, recordemos también todos los esfuerzos de nuestros antepasados que nos entregaron la nación para cuidarla para nuestros hijos y para nuestras hijas. Hoy somos responsables de defender nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Derrotemos el despotismo que levanta la voz. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Hermanas y hermanas, juntos venceremos.